Yo empecé trabajando como maestro de gimnasia. Yo tenía un sueldo, ganaba 1,700 pesos al mes, era nada. Me acababa de salir de mi casa. Me fui a rentar un cuartito ahí por la laguna de San Baltasar. Quienes estén aquí en Puebla ubican más o menos el lugar. Y yo pagaba una renta de un cuartito. Vivía con otras 2 personas. Y yo trabajaba como maestro de gimnasia y mi sueldo eran 1,700 pesos al mes. La renta de mi cuarto era de 1,600 pesos. En el sentido de la escuela no sirve para nada. No, la escuela es una fábrica de empleados, la escuela nada más nos da un sistema que salgo y no me ayuda en nada, un papel, puedo tener 20 títulos, pero al final eso no me garantiza el éxito. Todo deseo implica carencia y cuando se germina un deseo dentro de nosotros es porque hay una carencia de algo. Entonces tú experimentaste quizá carencia de paz emocional, carencia de tranquilidad, varias cosas. Y eso fue lo que se fue alimentando hasta el punto en el que tomaste tu decisión y te llevó a la búsqueda. Que creo que finalmente somos seres humanos. Entonces el tema del dinero, cómo nos comportamos, lo que observé, es que cómo la persona se comporta en el manejo de sus finanzas personales, se lo lleva al negocio. Es un reflejo. Es un reflejo, nada más que más grande. Mira, no se lo recomiendo a todo mundo porque yo soy un perfil que suele ser muy aventado. No todo mundo aguanta a lo mejor lo que yo pasé. Como digo a veces en mis conferencias de chiste, yo aprendí a hacer 5 tipos de arroz: quemado, aguado, batido, pegado, salado, porque el arroz era barato, pero me las vi negras porque tenía que malabarear y si me equivocaba era nada más yo contra el problema. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tocayos y Negocios. El podcast que te habla acerca de lo que tú y tu negocio necesita escuchar para estar mejor. Y como en cada episodio me acompaña mi tocayo, Renan Duarte. ¿Cómo estás, tocayo? Buenas tardes. Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? De maravilla y muy emocionado de platicar contigo en esta ocasión. Un episodio más. Un episodio más en donde yo creo que vale la pena platicar con todas las personas que nos están escuchando acerca un poquito de la razón de por qué empezamos este podcast, este proyecto, que bueno, tenemos ambos distintas especialidades, pero valdría la pena hacer una recapitulación acerca de qué onda, ¿no? ¿Por qué sentarnos a platicar? ¿Por qué tocar este tipo de temas, no? Entonces, ¿qué te parece si iniciamos porque nos cuentes de alguna forma un tanto breve por qué carambas llegaste al tema de las ventas? Tú eres especialista en el tema de ventas. Tú le sabes a todo esto de la prospección, de salir a la calle, de prospectar. Lo hiciste por mucho tiempo y hoy día eres un experto en eso, pero no empezaste siendo experto. Claro, ¿no? Como todo, siempre se empieza en el día 1 con falta de confianza, con falta de seguridad. Y como bien dices tú, me costó trabajo. No nací sabiendo todo, pero afortunadamente tuve una formación, tuve un entrenamiento y poco a poco empecé a hacer mi carrera de ventas. Yo empecé trabajando como maestro de gimnasia. Yo tenía un sueldo, ganaba 1,700 pesos al mes, era nada. Me acababa de salir de mi casa. Me fui a rentar un cuartito ahí por la laguna de San Baltasar. Quienes estén aquí en Puebla ubican más o menos el lugar. Y yo pagaba una renta de un cuartito. Vivía con otras 2 personas. Y yo trabajaba como maestro de gimnasia y mi sueldo eran 1,700 pesos al mes. La renta de mi cuarto era de 1,600 pesos al mes. No manches, o sea, te quedaban 100 pesitos. ¿Cómo le hacías para vivir con 100 pesos? Pues todo lo demás lo sacaba por otras vías. Daba otras clases por otros lados, le apoyaba a mi abuelita en algunas cosas y ahí más o menos iba sacando lo demás, lo de mis pasajes, lo de mi comida, lo de mi ropa, por ejemplo. ¿Que ahí más o menos cuántos años tenías tú? Habré tenido unos 22 años. Un chamaco. Pues sí, me lancé a la ¿Estabas vida. estudiando? ¿Estabas en la... más o menos a esa edad uno anda por ahí de la universidad. ¿Estabas estudiando ahí? Estaba estudiando, estaba en la Facultad de Cultura Física de la UAP, pero la verdad es que yo nunca quise entrar a la universidad. Vámonos. Pero bueno. Fuertes declaraciones. De acuerdo a los planes habituales, sí. La verdad es que yo ya traía el gusanito de emprender, yo ya traía el gusano de ser independiente. Pero bueno, en mi casa me vendieron la idea, me metí a la universidad a regañadientes y en la primera oportunidad que pude me salí. Como dicen por ahí, si no me mantiene, no me detiene. Entonces nada más llegué a mi casa, les avisé que ya no iba a estudiar y que me iba a dedicar a hacer mi carrera de ventas.
O sea, tú votaste en la universidad. Eso que luego dicen de que los grandes dejan la universidad por otra, ¿tú sí la aplicaste así? Yo sí la apliqué. ¿Cómo llegaste a esa decisión? Porque bueno, no me dejarás mentir, hay probablemente algunas personas que nos están escuchando, jóvenes que dicen, bueno, ¿y qué onda con la escuela? O tal vez padres de empresarios que tienen a sus chavos que van a entrar a la universidad, etcétera. Tú sí tomaste esta decisión de a la goma a la escuela. Yo tengo mi opinión en este sentido. Y vamos a debatir. Y creo que se va a dar para el debate, que es de lo que se trata también. Pero, o sea, tú sí lo votaste. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿cómo llegaste al momento de decir, sí me deshago de la escuela? Tomando en cuenta que no me dejarás mentir. Al día de hoy, en Latinoamérica, en México, el tema de estudiar una carrera, sacar buenas calificaciones, pues digamos que de alguna forma es como la fórmula que, digamos, nos puede acercar a tener mejores resultados o al éxito. Claro. ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿Qué pasó por tu cabeza que dijo, eso que todo el mundo está diciendo, que es lo que se tiene que hacer y que es lo correcto, eso es lo que no voy a hacer? Y buscando tener éxito, porque me imagino que lo hiciste pensando en estar mejor. Nadie toma decisiones pensando en, quiero hacer algo para que me vaya peor. Claro. Pensaste en estar mejor. ¿Qué pasó por tu cabeza para llegar a ese punto? Mira, la historia es muy larga y no me voy a extender mucho, pero desde más joven yo ya traía la idea de salirme de la escuela. Ajá. De hecho, lo primero que yo hice fue dejar de asistir a clases en la preparatoria abierta. Yo iba en la prepa Benito de la UAP. Entonces, yo me metí a trabajar y decidí dejar de ir a la escuela. Esto mi abuelo no lo sabe al día de hoy y probablemente cuando vea esto... Se va a enterar ahorita. Pero yo dejé de ir en mis últimos 2 meses a la escuela. Haz de cuenta que se terminaba el ciclo en junio. Ajá. Yo dejé de ir por abril. Y falsifiqué mis calificaciones. ¡No, bueno! Nada más llegué y le dije, abuelita, estas son mis calificaciones, yo no voy a estudiar y ahora voy a trabajar. No me digas, ¿en serio? ¡Qué bárbaro! Se va a enterar por este video. Ok. Me metí a trabajar. Me metí a trabajar como juguero. Trabajaba haciendo jugos. Yo pensé juguetes. Dije, ¿qué? ¿Se puede hacer juguetes? No, jugos. No, jugos. Me metí a un empleo. Y el primer libro que yo leí respecto a todo este tema del emprendimiento y la libertad financiera y todo lo que ya hemos escuchado los que nos dedicamos al mundo del emprendimiento fue este libro famoso, Padre Rico, Padre Pobre. Okay. Y me acuerdo muy claramente que en ese libro decía, la primera lección de los ricos es que trabajan por aprender, no por dinero. Entonces, cuando yo me metí a trabajar de juguero, me metí por aprender y ya estaba ganando dinero. Mi abuelita me daba 50 pesos a la semana. Ahora yo ganaba 50 pesos al día con mi empleo. Ok. Y dejé la escuela. Después mi mamá regresó, ella estaba viviendo en Veracruz y chantaje emocional, hazlo por mí, métete a la universidad. Ok. Te digo, si me quieres, estudia, porque el estudio es tu principal herramienta, no te puedo dejar otra cosa más que la educación, pero no sé si con esas palabras, sí. Pero suele ser algo que los papás dicen, mira, no te puedo dejar nada, no te voy a dar una herencia, no te voy a dar un terreno, no te voy a dar casa, pero lo mejor que te puedo dar es la escuela. Así que por lo menos ve y tráeme calificaciones. Me imagino por ahí fue el tono. Por ahí fue el tono, le rebatí todos los argumentos y lo único que pude hacer fue decir... Todavía no tenías entrenamiento para vender. Todavía no sabía vender. Entonces me la vendió y terminé asistiendo a la universidad porque ella me dijo que lo hiciera por ella. Pero eso sí, me la tuve que pagar yo. No me pagó nada. Los ahorros que yo traía me los gasté en entrar a la universidad. La matrícula, los libros, uniformes, exámenes, todo. Transporte, comida, todo lo que implica ir a la universidad, que bueno, tú fuiste, bueno, yo también fuimos a universidades públicas, pero eso no quiere decir que te sale totalmente gratis estudiar, siempre hay gastos propios, claro, ¿no? Por supuesto. Y que te metes a estudiar entonces. Y que me meto a estudiar, entré a la Facultad de Cultura Física de la UAP y yo estaba en la disyuntiva de si entrar a la Facultad de Cultura Física por todo el tema de deporte que yo hago o entrar a Administración de Empresas. Pero en mi razonamiento yo pensé, ¿sabes qué? En el mundo de los negocios yo voy a aprender sobre la marcha, entonces mejor me meto a la Facultad de Cultura Física. Y curioso, de lo poco que me quedó de dinero, porque tenía mis ahorros y me lo gasté para entrar a la universidad, sí, terminé tomando tus programas. ¿Qué fue cuando llegaste la primera vez a uno de los primeros programas que yo daba con el buen Javi? Saludos al buen Javi, donde sea que nos esté mirando.
con esos primeros entrenamientos ahí que hacíamos en una cafetería, ¿no? Con este tema de la educación financiera. De ahorita platicamos de lo que yo he hecho, pero ahí fue, digamos que ahí fue donde coincidimos por primera vez. Nuestros caminos se cruzaron por primera vez. Exacto. Ahí estabas estudiando y ahí viendo qué onda. Lo poco que me quedó de dinero, decidí invertirlo en el programa me acuerdo, el de Inteligencia Financiera 1. Sí. Tenías el 1, el 2, el 3. Sí. Y lo poco que me quedó de dinero que había ahorrado y que ya no me lo había gastado por entrar a la universidad, fui y lo invertí en otro tipo de conocimiento en el cual yo sí creía. Bien. Y ese fue el punto. Y ya de ahí fue que entré a la universidad, estuve un ratito, después tuve la oportunidad de ingresar a esta firma y yo vislumbré esta carrera de ventas que me ofrecían en la firma como mi carrera profesional. Yo sabía, cuando estaba entrando a la firma, que no iba a terminar con un título, que no iba a terminar con un certificado, pero que si hacía las cosas bien, iba a terminar con habilidades, iba a terminar con contactos, y si me administraba bien, y terminaba con dinero. Entonces yo tomé todo el entrenamiento y la formación que me dieron aquí en la firma, que fueron 9 años, como mi carrera profesional. Cuando decidiste dejar la escuela, ¿nunca hubo alguien que te quisiera frenar? No sé, un compañero, porque digo, estuviste 2 años más o menos, me decías, ¿no? Aprox. En 2 años sí haces compas en la universidad. Sí. No, sí, ya compartes tiempo con gente, te sales a tomar una cerveza ahí en San Claudio, no sé, algo, pero sí, claro, convives, ¿no? Sí. O pues están los familiares cercanos. No hubo alguien que te dijera, no te salgas, no te vayas, le estás regando, ¿qué vas a hacer? Para ser alguien en la vida necesitas estudiar. ¿No hubo alguien que apareciera ahí y te dijera que no lo hicieras? Mira, siempre he sido una persona reservada y con un círculo pequeño. Entonces realmente no tenía muchos amigos así cercanos. Bueno, en ese momento, porque ahorita salimos a cualquier lugar y todo el mundo te saluda en todos lados, oye. Aunque no te lo creas, tocayo, sí, saludo y conozco mucha gente, pero realmente mi círculo cercano es muy, muy, muy pequeño. Y desde ese entonces también. Entonces, como tal, algún amigo o algún compañero de la universidad que me frenara, no. Mi abuelita sí. Pero cuando yo ya me había salido de mi casa, pues yo ya tomaba mis decisiones por mi propia cuenta. O sea, antes de estudiar te saliste de casa también, empezaste a vivir solo. Fue a la par. Ah, ok. Fue a la par. Digamos que yo me salí de mi casa como por noviembre de 2014 y ya estaba estudiando. Y cuando ya decidí por completo dejar la universidad, fue en enero de 2015, que fue cuando yo entré a la firma de la cual te platico. Ok. Fue un lapso de 3-4 meses, pero mi abue siempre me decía que no me saliera, pero todavía vivía bajo su techo y sus reglas. Claro. Ya después cuando me salí y yo me mantenía, pues ya no me podía detener. Ok. Y yo le dije, ¿sabes qué, abue? Si no me vas a apoyar y no me vas a echar porras, pues por lo menos no me eches tierra. Esto es lo que yo ya decidí, esto es lo que voy a hacer, y si me equivoco, voy a vivir con mis decisiones. Y ya, me lancé. Y la verdad es que fue una de las mejores decisiones que yo pude haber tomado en la vida. No se lo recomiendo a todo mundo, porque yo soy un perfil que suele ser muy aventado. No todo mundo aguanta a lo mejor lo que yo pasé. Como digo a veces en mis conferencias de chiste, yo aprendí a hacer 5 tipos de arroz: quemado, aguado, batido, pegado, salado, porque el arroz era barato, pero me las vi negras, porque tenía que malabarear, y si me equivocaba era nada más yo contra el problema. Muchas veces pasaba que si yo me atoraba, yo no podía marcarle a mi mamá o a alguien de mi familia para pedirles dinero. Yo sabía que estaba entre la espada y la pared y tenía que solucionar la situación como viniese. Y te puedo platicar 20,000 anécdotas. Sí, me imagino, de transportes, y me imagino todo lo que habrá pasado. Pero entonces decides botar a la goma a la universidad, ¿no? Ahorita, te digo, entramos en ese tema, sí. Y regresamos a ese tema, pero para no perder el hilo, lo botas, sale, decides hacer otra cosa, empiezas a invertir incluso tu dinero en formación de otro tipo, claro. Nos conocemos, empiezas a desarrollar tu inteligencia financiera también, y te integras a una firma que es consultoría con especialización en tema de equipos comerciales y ventas, ¿no? Exacto. Pero no creo que haya sido de ya entré y ya empiezo a vivir como me lo imaginaba. Supongo que hubo un proceso de aprendizaje y de que, o sea, sí tomaste la decisión muy valiente. A lo mejor hoy día se ve en retrospectiva y dices, wow, qué valentía, qué chido y qué padre. Sí, pero no me viste cuando estaba ahí batallando. Exactamente, sí. ¿No? ¿Qué tan difícil fue ese proceso de aprendizaje, ¿no? Para desarrollar lo que hoy en día tienes, que hoy en día tienes tu propia firma de consultoría, te dedicas al tema inmobiliario, como te digo, sales y tienes un montón de contactos de gran nivel y te mueves en el mundo de los negocios con gran soltura a muy corta edad, pero ¿cómo estuvo ahí y qué tuviste
¿Cuál fue el precio que tuviste que pagar para hoy día tener los resultados que tienes? Trabajo, esfuerzo, constancia, dedicación, sudor, lágrimas, desesperación, fueron muchas cosas. La verdad es que sí estuvo muy difícil. Yo le decía de broma a mi coordinador, que era el hijo de mi mentor, si yo hubiera sabido las que iba a pasar por entrarle con ustedes, ni le entraba. Estuvo bien pesado, pero me la vendieron muy bien. Y la ventaja que yo tenía es que había una formación y un entrenamiento constante. Yo tenía acceso a juntas de entrenamiento de ventas, de mentalidad, de desarrollo humano y de 20,000 temas de lunes a sábado, sin excusa ni pretexto. Más aparte, todos los programas que había dentro de la firma. Se vendía un seminario de ventas. Es un programa de 12 horas en el cual yo iba y lo tomaba por ser parte del staff. Entonces, imagínate, de los 9 años que yo estuve en la firma, 6 años y medio yo tuve acceso a esta formación. Tuviste una formación constante, o sea, exacto, repetición, no solo de información, sino después salías tal cual a vender el programa. Exacto, yo tenía que salir todos los días, después de la junta, que era de 8:30 a 9, a ver gente, a ver prospectos, a ver clientes. Y era muy difícil porque yo no tenía confianza ni seguridad en mí mismo. Además, yo no vengo de una familia de empresarios, como es nuestro caso. Yo no podía marcarle a mi tío rico y pedirle que me pasara sus contactos. Yo tuve que forjar mi propia lista de contactos y tocar puertas. Mi mentor me dijo, Renan, empieza por lo más difícil. ¿Y qué es lo más difícil? El prospecteo en frío. Si te vuelves bueno en lo difícil, después lo fácil va a ser pan comido. Y ahí me ves con mi traje, chaleco y corbata, tocando puertas de todos los negocios de Puebla para tratar de venderles un curso de ventas. Y además yo llegaba con el empresario, poblano aparte, que se pone duro y te dice, tú vendes un seminario de ventas. Véndeme, a ver, véndeme. A ver. Y se ponían duros. Ajá. Imagíname a mis 22 años, cero confianza en mí mismo, cero seguridad, yo salía arrastrando la cobija. Y muchas veces pensé en abandonar. Pero cuando llegaba a las juntas del otro día, como las juntas eran muy buenas, me volvía a emocionar, me volvía a entusiasmar y se me olvidaba. Hasta que llegó un momento en el que esa idea ya salió de mi cabeza y decidí quedarme. Me imagino que al principio empezabas a hacer cosas y no lograbas vender. No tenías resultados. Nada. Justamente esto te quería preguntar. ¿Cómo le hiciste para no abandonar? Mira, yo creo que está claro y racionalmente creo que todos entendemos que repetición suficiente y suficiente práctica nos va a dar un resultado. Nos va a ir bien. Pero entre el punto de empezar a practicar algo y volvernos buenos en algo pasa un tiempo. Y yo creo que pasa en cualquier actividad. Si ejercitamos un deporte, quiero volverme bueno en cierto deporte o en tocar un instrumento musical. Cuando empiezo, nos va de la patada. Y muchos en ese proceso entre empezar a ver algo de resultados, abandonan. Claro. Y en el mundo de los negocios y en el tema de las ventas, que tú eres especialista, pues el tema del rechazo todavía es más directo. O sea, en la cara te están diciendo, no me gusta, no quiero, no me interesa. Es una tontería eso que estás haciendo. De entrada, el prospecto te manda a volar. Sí, claro. Y me imagino que cierto entorno también te manda a volar. Renan, ¿pero qué estás haciendo? Ni ganas nada, ya llevas no sé cuánto tiempo, según tú ahí te va a ir muy bien, y yo nada más veo que te está yendo peor a cada rato. ¿Tú cómo le hiciste para no abandonar? Para cuando estaba ahí difícil y no se veía el resultado, no había dinero todavía, no había los contactos, o bueno, tal vez no al nivel que querías. O que necesitabas. Necesitabas o que te imaginabas. ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer, si esa fuera la respuesta, para no abandonar? Te repito, parte importante, y lo atribuyo mucho, fue el entrenamiento que había. Y de las tantas cosas que aprendí es que un líder es un vendedor de ideas. Entonces yo tuve grandes líderes que me vendieron ideas. ¿Qué ideas me vendieron? La idea del profesionalismo, de la perseverancia, de la constancia, de la consistencia. De lo primero que te decían cuando llegabas allá a la firma es que tenías que pasar por un proceso de 3 a 5 años para cambiar tu manera de pensar. Tu manera de pensar no te la cambio de la noche a la mañana, es un proceso. ¿Tú crees que con un solo seminario, una sola asesoría ya te cambió tu manera de pensar? Cobraría millones si eso fuera así. Pero no. Tienes que estar expuesto a buena información durante un proceso de 3 a 5 años. Por eso es importante que nunca dejes de venir a las juntas de entrenamiento. Esa fue la idea que me vendieron y yo la compré. Y me comprometí conmigo mismo a nunca faltar a una junta de entrenamiento. Y en los 6 años y medio que tuve esta dinámica, de los 9 que estuve, si falté 4 o 5 veces es mucho, porque compré la idea. Y dije, sí, tienen razón, tengo que cambiar mi manera de pensar. No la voy a cambiar como por arte de magia. Y si aquí tengo grandes líderes que me van a ayudar con ese proceso, pues yo de aquí soy. Y eso fue lo que hice. Entonces me quedé ahí. Y obviamente había una exigencia, había todo un sistema de trabajo. Siempre me repetía mi mentor,
Yo acepto que no vendas, pero no acepto que no trabajes. ¿Por qué acepto que no vendas? Porque estás empezando, estás muy nuevito, no tienes la mentalidad, todavía batallas con tus malos hábitos. No hay mucho conocimiento, habilidades, no sabes qué hacer. Estás verde. Ajá, lo entiendo, pero lo que no acepto es que no trabajes. ¿Y qué quiere decir que no trabajes? Que no lo estés intentando. Y por eso yo todos los días tenía que salir y cumplir una meta de actividad, que era ver gente. Tenía que ver gente, tenía que hacer presentaciones de ventas. Me batearan o no me batearan, yo tenía que ver gente. Entonces teníamos un sistema de reportes de actividad y entre cada reporte, que eran 3 veces al día, yo tenía que mover mi actividad, tenía que ver más gente. Claro, claro. Y fue una dinámica de trabajo, constancia, andar en el sol. Fue una dinámica brutal. Hoy en día lo veo después de tanto tiempo, pero fue gracias a eso que me mantuve en la dinámica y fui agarrando mucha confianza. Porque a lo mejor, aunque no estaba logrando resultados, me gustaba el cambio que empezaba a tener en mí. Me sentía muy bien conmigo mismo de ser tan trabajador. ¿Sabes qué? No he vendido, pero ya vi un montón de gente. Ya me siento bien. Me siento... Ok. Vas teniendo como pequeñas victorias, no necesariamente tal vez en el dinero, en la entrada, ajá, pero de alguna forma te estás dando cuenta que estás haciendo lo que debes de hacer. Exacto. Y va a llegar el resultado. O va a llegar porque soy muy bueno o va a llegar porque soy muy insistente, exacto, pero va a llegar en algún momento. Exacto. Avanzaste un montón, creciste un montón, me imagino conociste un montón de empresas, clientes y demás. Y pues yo creo que está bastante claro que para en general el mundo de los negocios, todos los que tenemos un negocio, todos los que hemos emprendido, necesitamos vender. Claro. O sea, es la sangre de los negocios. Si no hay ventas, no hay negocio. No hay manera de que un negocio siquiera exista si no tiene ventas. Claro. Pero me platicabas cuando hicimos y platicamos, oye, hay que hacer el podcast y demás, ¿de qué deberíamos de hablar? Recuerdo muy bien que me platicabas historias, no vamos a decir nombres específicos, pero me platicabas anécdotas de entre tantos empresarios, dueños de negocio que tú has conocido, que has formado y que has entrenado a sus equipos en tema de ventas, que sí, hay negocios que tienen flujos importantes, que logran, ¿no?, a través de la aplicación del entrenamiento, elevar sus números, pero que a veces, aunque elevan sus números, no terminan despegando o siguen quebrados o siguen corriendo por dinero. Y es donde juntos encontramos la otra mitad, ¿no? Que a veces necesita también los negocios, pues para dar ese siguiente salto, ¿no? Claro. ¿Que cuál es? Finanzas. Exactamente. Aprender a administrar. Exactamente, sí, ¿no? Tocayo, totalmente de acuerdo, porque ¿de qué te sirve que tú generes mucho ingreso, que generes mucho recurso, que generes muchas ventas, si después tienes un hoyo en tu barco? Se te va a ir. Si tú ganas 100,000 pesos y te gastas 110,000, pues por más que ganes, cada mes tienes un déficit. Entonces entra la segunda parte en la cual tú eres experto, Tocayo, que es administrar y saber cómo utilizar eficientemente los recursos. De la mejor manera posible, ¿no? De la mejor manera posible. Que fíjate que algo que también he observado a través de mi experiencia es que a veces los empresarios dicen es que tengo un problema de finanzas y suelen recurrir a un especialista en finanzas empresariales, en contabilidad, que no está mal, es correcto. Aclaro, no está mal, es bueno que tengan su área de finanzas, es bueno que contraten al mejor contador posible, de verdad los va a sacar de muchos problemas. Sin embargo, sobre todo el empresario, sobre todo el emprendedor, pero yo creo que todos, finalmente somos seres humanos. Entonces el tema del dinero, cómo nos comportamos, lo que observé es que cómo la persona se comporta en el manejo de sus finanzas personales, se lo lleva al negocio. Es un reflejo. Es un reflejo, nada más que más grande. Una persona que está acostumbrada a que en su casa gane mucho o poco, pero pongamos números, que gana 10,000 pesos, ¿sí? Y como decías, gasta todos los meses sistemáticamente 11 o 12. Más de lo que gana. Más de lo que gana. Pues así gane. Cuando gane 20, va a gastar 22. Porque está acostumbrado a esto. A esa dinámica. Y cuando venga una oferta, no va a poder decir que no en el centro comercial. Se lo lleva a su negocio. Entonces está en su negocio, está emprendiendo y llega cualquier situación, sí, la compramos. Oye, no es que está mejor, hay que cambiar el mobiliario. Sí, el mobiliario. No, es que hay que... Entonces, el mismo desorden que puede llegar a tener en sus finanzas personales como persona, como hábitos, se los termina llevando al negocio. Claro. Ya sea en ser muy gastalón o en no analizar. Que es lo que a veces suele pasar mucho, falta de análisis. O sea, el tema de las decisiones financieras, yo suelo recomendar,
tratar de tomarlo con la menor cantidad de emociones posible. Una de las principales cosas que aprendí en todo mi proceso, que si quieres te platico un poquito de ello, fue precisamente con Javi, no sé si te acordarás. El buen y Javi. Nos decía, cuando las emociones suben, la inteligencia baja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos muy emocionados, y esto no nada más es como una frase así motivacional. Es un cliché. No es un cliché. Realmente en tu cabeza, en tu cerebro, cuando estás muy emocionado, se desconecta la parte lógica de tu cabeza. Entonces ya no ves si hay un retorno de inversión, ya no ves si realmente es conveniente la compra, ya no te pones a observar si te alcanza o no te alcanza. Está, digamos, tu mente lógica tan apagada y la otra mitad, que es la parte emocional, tan encendida, que dices, hago esto. Y esto hablamos de dinero. Llévalo a otras áreas de la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho o hecho cosas con algún ser querido que después te arrepientes y dice, híjolas, no, perdóname, es que no era yo, estaba muy enojado o estaba muy emocionado, entusiasmado y dije cosas que no debía haber dicho. Lo mismo termina pasando con el tema financiero. Claro. Entonces, pues yo lo que vi es que muchas veces en los negocios, primero hay que trabajar con el manejo de las finanzas del emprendedor, del empresario, de cómo está manejando su dinero, porque su negocio es un reflejo de lo que hace. Claro. Es un reflejo de sus hábitos, de su forma de ver el mundo, de su forma de ver el dinero, y a través de eso es como pueden mejorar. Ahora, sí me gustaría regresar un par de pasitos. Porque tú decías, yo boté a la goma a la escuela, ¿no? Y creo que hay cierta corriente, no sé si tú me imagino que estarás de acuerdo con ellos, en el sentido de la escuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más % en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pícale aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. La escuela no sirve para nada. No, la escuela es una fábrica de empleados, la escuela nada más nos da un sistema que salgo y no me ayuda en nada, ajá, un papel, puedo tener 20 títulos, pero al final eso no me garantiza el éxito. Y aunque concuerdo en ciertas cosas, sí creo que el sistema educativo está incompleto. Creo que no nos da todas las habilidades que nos debería de dar. Y te lo dice alguien que sí experimentó sí todo el camino. ¿Sí? Sí, que no abortó aquí como tu servidor. No, exactamente. Yo sí compré la idea de que para que me fuera bien en la vida lo que tenía que hacer era ir a la escuela, sacar buenas calificaciones, obtener un título universitario y conseguir un buen empleo en el cual iba a tener excelentes prestaciones, un buen sueldo y que así la vida iba a funcionar, iba a fluir. ¿Sale? Porque además en mi historia personal sigue a haber ejemplos que habían hecho eso y les iba al menos mejor que como nos estaba yendo a mi mamá y a mí. Sí. ¿No? Entonces dije, pues si estudiar me va a abrir más puertas, pues vamos a estudiar y vamos a echarle ganas. Y pues sí fui no fui de cuadros de honor, pero al menos sí te dedicaste, sí de dedicarle, sí de echarle ganas, sí de tratar de sacar las mejores calificaciones, no, a lo mejor no de 10, pero sí de 9, ¿no? De 9 en matemáticas y todo esto, ¿no? Y sí le eché ganas, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, la universidad, sacar una carrera. Es más, saqué una carrera y busqué hacer una estancia internacional porque decían... Te fuiste a Alemania. Porque aparte te dicen, si sabes más idiomas, te va a abrir más puertas. Perfecto, entonces voy a estudiar inglés. Es que si sabes otro más, perfecto, voy a estudiar alemán. No, es que si haces algo fuera, también vas a conseguir un mejor empleo. Pues vámonos para afuera, ¿no? Entonces, igual busqué salir del país, hice una estancia estudiantil de 1 año en Alemania, aprendí el idioma, aprendí muchas cosas. Regresando, pues entré a trabajar a uno de los empleos que yo creo que cualquier persona de Puebla, del centro del país, quisiera tener. La va a ubicar. Exactamente, me refiero a tener un trabajo en la principal
empresa armadora de vehículos de Puebla. Ya con eso, ya saben a cuál me refiero. Sí. No ha pagado mención, entonces no la vamos a decir. El día que nos pague una mención, ya la decimos. Ya lo platicamos, ¿no? Bueno, total que yo sí entré en todo eso. Y de alguna forma, sí considero que no está mal estudiar. Yo sí creo que de todas formas, ahorita vamos a la otra mitad de la historia, ¿no? Difiero con tu punto de vista. Sin embargo, no, yo sí creo que de alguna forma estudiar en Latinoamérica, digamos que sí te permite tener una base de inicio un poco mejor. Claro. ¿No? O sea, al final, al día de hoy, si tu camino es, si dices, yo quiero trabajar en este tipo de compañías, yo quiero pertenecer a organizaciones de clase mundial y quiero trabajar en compañías de este tamaño, y observas que tu carrera va para allá, la escuela o tener un título universitario sí te va a abrir esas opciones. O sea, sí te va, por lo menos, te van a dar la oportunidad de escucharte. Por lo menos no te van a descartar de inicio entre tener el título y no tener el título. Si es que aspiras a tener un puesto de este tipo, una gerencia, una dirección, se puede. No es lo único, porque dentro de la planta yo conocí personas que sin escuela, que sin títulos, a base de trabajo, conocimiento y experiencia, avanzaron y llegaron a buen nivel, ¿no? Pero al menos contar con cierta información y conocimiento, yo lo que observo es que te da una base de inicio menos difícil. Digamos que si fuera un videojuego, le bajas el handicap si estudias. O sea, si estudias, ya lo que sigue tiene menos dificultad. Tiene dificultad, pero a lo mejor le bajas un poquito menos. Ahora, hay otra cosa que también creo, que si tu objetivo es ir más allá de un tope salarial, de lo que puede ganar un director, un gerente, que por cierto esos puestos vienen con ciertas cosas, no nomás vienen con lana, tocayo, porque yo lo vi en la planta cuando trabajaba, ¿sale? Yo entré y si yo quería avanzar, no es porque, qué padre, nada más me van a pagar más. No, eso implicaba más responsabilidad, eso implicaba dedicarle más tiempo al trabajo, eso implicaba desvelarse. Sí, un celular que paga la empresa, pero no es para que te lo gastes en llamar a tu familia, es para que estés disponible 24/7 y a la hora que sea y quien te llame y si hay un problema, tienes que contestar. Y ese fue tu caso. Estuve muy cerca de eso, muy cerca de eso. No llega tanto, yo me di cuenta de eso un poco antes. Sí entré a trabajar, trabajé durante varios años en esa organización, a la cual estoy muy agradecido porque aprendí muchísimas cosas. Te dio muchas oportunidades, mucho crecimiento. Aprendí a manejar gente, de repente tenía a cargo 60 personas sindicalizadas y ahora haz negociaciones con el sindicato y trabaja con la gente y reporta con los líderes. Aprendí muchas de esas habilidades que hoy día me sirven. ¿No? Claro. Tampoco puedo decir, no, esto fue horrible. No, tuvo muchas cosas. Pero sí llegó un punto en el que, a menos en mi caso particular, se volvió bien complicado. Bien complicado en el sentido de que al menos a mí me tocaba rolar turnos. Entonces, ¿esto qué es? A veces trabajas en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche. Afectas tu ciclo de sueño, te pega en la salud. Empecé a tener problemas de salud. Bueno, yo trabajaba en un área productiva que es la construcción de las carrocerías, la hojalatería. Ahí trabajan robots y demás y hay muchos humos de soldadura. ¿Vale? Afecta. De repente me daba una gripa, iba al médico y, oye, dame algo. Y ya sabes, te hacen estudios, lo que sea. Y me decía, oye, ¿fumas? No fumo nada. Dice, ¿tienes los pulmones de un fumador? De verdad, o sea, en serio. Dice, ¿no me estás engañando? No, dice, porque los fumadores dicen, mentirosos. Son mentirosos. Crónicos, ¿no? Y digo, no, o sea, neta no fumo, doc, o sea, de verdad. Bueno, pero ¿en qué trabajas? Le contaba, dice, va por ahí. Dice, estás respirando muchos humos de soldadura y por eso tienes gripas de este tipo todo el tiempo. Estás inhalando un montón. Entonces empecé a tener afectaciones a nivel físico. Y luego afectaciones a nivel personal y emocional. Claro. Porque metido en el trabajo todo el tiempo, rolando turnos, no podía ver a la familia. Yo era el único que no iba a las fiestas familiares. A las navidades no podía ir, a los cumpleaños no podía ir. No solo la familia de mis amigos, de todo. Yo era el que no podía estar porque había que estar en la planta. Porque si bien no había producción, había mantenimiento y yo era el nuevo. Entonces yo tenía que cubrir las guardias, yo tenía que estar ahí, yo tenía que pagar el precio por seguir avanzando, ¿no? Y por un rato, cuando tienes cierta energía y juventud, sales de la escuela
compraste la idea de que eso es lo correcto y que al final estás echando ganas, pero después de un tiempo y empecé a notar estas afectaciones físicas, emocionales, y ya empecé a dudar de, ¿sí será este el camino? O sea, ¿esto vale la pena? Esto vale la pena. Pero a veces también yo me hacía Coco Wash, dije, bueno, es parte del proceso, hay que trabajar. Yo traía compradas muchas ideas, ¿no? De que te tienes que partir el lomo, ¿no? Tienes que conseguir el pan con el sudor de tu frente, todo ese tipo de cosas. Bueno, le seguí dando. Hasta un punto específico que hasta el día de hoy me hace reflexionar un montón, que un día salimos del tercer turno, trabajamos en la noche, llegamos a la mañana, había una junta, me tuve que dar a una junta, entonces ya no salí a mi hora, salí un poco más tarde. Agarré mi vehículo, empecé a manejar. Para los que nos estén escuchando y no son de la ciudad de Puebla, que hay una avenida que es el Periférico Ecológico, que es una avenida que va muy grande y que no tiene semáforos. Entonces iba yo manejando y me empecé a quedar dormido por el cansancio. Bueno, el cansancio de esa jornada, o sea, te hablo del cansancio acumulado de meses, de años. Me estaba quedando dormido y de verdad, o sea, cerré los ojos y cuando abrí los ojos tenía la barda de contención aquí enfrente. Alcancé a dar el volantazo. Afortunadamente no choqué con nadie, pero no sé si alguna vez te ha pasado. Sí. Y termina, o sea, el corazón está de, no manches. O sea, ¿qué acaba de pasar? Estuviste a nada de un percance. De un percance que pudo haber sido muy grave, ¿no? Y ese punto se me hizo todavía cuestionar más. Y dije, ¿esto de verdad? Y llegué a pensar, dije, bueno, a ver, si algo hubiera pasado ahí y yo colgaba los tenis, ¿qué pasaba en la chamba? Te reemplazaban, encontraban a alguien. Yo creo que a mi mamá le mandaban un ramo de flores, ¿no? Las condolencias a mis familiares, a lo mejor asistían a la ceremonia, pero al día siguiente alguien tenía que hacer esa chamba. O sea, al día siguiente iban a encontrar a alguien que reemplazara ese puesto de trabajo y la planta sigue funcionando. Ahí empecé a cuestionarme más fuertemente si ese era el camino que quería hacer. Llegó a mi vida también justamente el mismo libro. Padre Rico, Padre Pobre, y ahí me di cuenta. Saludos, Kiyosaki. Saludos al Kiyo. Que debía haber otra manera. No sabía cuál, pero debía haber otra manera. E hice también algo que no recomiendo hacer, que es renunciar a un empleo. Tú renunciaste a la escuela. Mucho antes de entrar al... Tú renunciaste a lo que se supone había que hacer para que te fuera bien en la vida. Yo renuncié a un empleo que tenía buen salario, buenas prestaciones. Si se lo preguntan, sí es cierto. Hay una prestación en la cual tú rentas un vehículo y tu problema es resolver qué coche vas a escoger este año y de qué modelo. ¿Vas a estrenar carro cada año? Sí es cierto, eso pasa como parte de la prestación en esa compañía, ¿no? Sí, pero el coche era banquetero, tocayo. Era del trabajo a la casa y ya. Yo regresaba a los coches cada año nuevecitos. O sea, nuevos. Sí. No, ni siquiera podía disfrutarlo. Buen salario en el banco. Ni siquiera podía salir de vacaciones o salir a tomarme un café con mi mamá, invitarla a desayunar. Te la vivías en el trabajo. Había que estar en el trabajo. Entre ese casi accidente y un colega más experto que también me cuestionó fuertemente y me dijo, piénsale qué vas a hacer aquí, porque ya viste cómo es aquí la vida. Y ya viste que esto aquí va a funcionar. Y si no cambias algo, vas a llegar como yo, con 65, 70 años, grande, ¿no? Sin aspiraciones, sí con dinero, pero sin poder salir con tu pareja, con tus hijos grandes, no haberlos disfrutado, tal. Tu pareja es una extraña, nunca la conociste. No la conociste, tus hijos te veían de vez en cuando, dice, me platicaba él, esto viví yo. Me decía, pero yo empecé de cero, tú tienes preparación, tú sabes cosas. Me dijo, creo que podrías hacer algo distinto. Y lo intenté, de hecho lo intenté dentro de la compañía. No se dio por ciertos procesos cuestionables que al día de hoy sigo criticando, pero que te llevaron al punto. Pero que me llevaron al punto de decir, ¿sabes qué? Si no va a ser aquí y no soy feliz y esto no está funcionando, vámonos. Decía que no lo recomiendo porque me salía a aventarme así. Y no sabía hacer otra cosa. Yo no sabía sobre temas de ventas. Yo no sabía sobre emprendimiento, sobre analizar un negocio, sobre hacer este tipo de cosas que voy al punto. Son cosas que la escuela no te enseña. Claro. Ahí es donde mi crítica no va en el que no sirve para nada la escuela. Yo creo que sí sirve, pero está incompleta.
¿Sale? Ahora, también digo, bueno, si la escuela nos diera todo, no manches, saldríamos de 40 años de la escuela, ¿no? O sea, nunca acabaríamos de aprender porque nunca acabamos de aprender. Entonces, Claro. creo que sí hay ciertas cosas que ya nos tocan a nosotros de forma individual, entrenarnos y aprender por iniciativa propia. El manejo de nuestras finanzas personales, aprender a vender, que es como aprender a negociar. Luego la gente dice, es que aprender a vender si yo soy empleado, ¿para qué? Pues para que te vendas mejor en la empresa. Claro, para todo. No, para que mejores. Si yo hubiera sabido vender, probablemente hubiera hecho otra cosa dentro de la compañía, pero no lo sabía. Salí y pues a darle. Porque nunca te lo enseñaron. Porque no me lo enseñaron. Claro. Descubría en ese tiempo que había un problema que es el manejo de nuestras finanzas personales y por eso decidí atacar ese problema. Y hoy día, por ejemplo, que es lo que hago, que es A lo que te dedicas. que lo que me dedico actualmente, que desarrollé un programa de formación en finanzas personales para las empresas. Sí, lo que busco es que las empresas, los empresarios, los dueños de negocio eleven el desempeño de sus colaboradores y fortalezcan sus equipos brindándoles educación financiera. Si yo hubiera tenido educación financiera, si la empresa en la que trabajé me hubiera entrenado en este tipo de temas, yo me había puesto la camiseta de otra forma. Yo hubiera dicho, ok, me está enseñando a cómo usar mi sueldo, a cómo integrarme, me está dando habilidades para mejorar en mi vida personal, que es donde creo que fallan muchas empresas. Las empresas Totalmente. se enfocan tanto en producir, en capacitar de manera técnica, que no le dan la suficiente importancia en el desarrollo de las habilidades para el bienestar de sus colaboradores. Y no se dan cuenta que ahí pierden un montón. Claro. Digo, no quiero pecar tal vez de echarme muchas flores, pero si somos fríos, en mi caso, la empresa invirtió en mi contratación. Me dio un montón de capacitación que tuvo que invertir dinero. Dinero. Coches, Sí. dinero, ¿sale? Salario, dinero, tiempo. Invirtió mucho y al día de hoy tiene un retorno cero de esa inversión. Sí, digo, no quiero decir que conmigo tal vez... Claro. Pero no lo sabemos. Entiendo Al final tu punto. hubo un talento que se perdió, ¿no? Que es lo que observo y es lo que quiero ayudar a las empresas, ¿no? Es a que Y esa fue parte inviertan. importante del porqué, de lo que haces. Exactamente, que se invierta en lo que realmente le importa a la gente. Y hay un montón de encuestas que lo dicen, Tocayo. El tema que más le interesa a las personas, a los colaboradores, a los equipos, es su bienestar financiero, ¿no? ¿Por qué la escuela nos enseña a manejar bien nuestras finanzas personales? Porque creo que es de lo que más se adolece en México. De hecho, tú compartes una estadística muy impresionante respecto a El analfabetismo el financiero. analfabetismo financiero. Sí, es un estudio que nos indica que, fíjate, el dato está cañón. 68% de los mexicanos, según este estudio, son analfabetas financieros. Y no es que no estén ahorrando en CETES o invirtiendo en la bolsa, no. Es que 7 de cada 10 personas no sabe, por ejemplo, la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. No sabe que si saca una tarjeta de crédito va a pagar intereses. No sabe que si compra la tele a pagos chiquitos va a terminar pagando el doble o el triple, ¿no? Entonces, decisiones tan básicas como esa le cuesta trabajo a mucha gente. Es muy complicado, Tocayo, bien difícil, que una persona que trae broncas de dinero rinda bien en su trabajo. Claro. O sea, imagínate, por ejemplo, un equipo de ventas como los que tú formas, ¿no? Ujú. Tú les das entrenamiento, les das un montón de herramientas que funcionan, que si las hacen tienen resultado. Pero si ese vendedor tiene aquí en el celular al cobrador del banco, ujú. ¿sí? Porque no pagó la tarjeta, Ujú. porque trae atrasos y todo, Ujú. perdóname, Tocayo, pero Sí. así tenga aquí el entrenamiento claro, va a estar pensando en las deudas Ujú. en lugar de centrarse en dar los máximos beneficios a sus clientes. Ujú. Y eso va a hacer que sus ventas se caigan. Claro. ¿Sale? Entonces, creo que cuando platicamos de este proyecto, que es el objetivo justamente de este episodio, del por qué creemos que estos dos temas van tan importantes de la mano y hay que trabajar los dos, es porque por un lado tú les ayudas a producir y por otro lado yo les ayudo a que lo administren bien. Sí. ¿Sale? Ambos se complementan. ¿Sale? Si no sé vender, pues no tengo ni siquiera que administrar. No hay que administrar, No, son o sea, 3 pesos como los administramos. voy a estar estresado porque no tengo lana, ¿sale? Pero si tengo lana, sí, o sé producir, y aunque sé producir, sigo sin tener lana porque tengo malos hábitos financieros, ahí entro yo, ¿no? Entonces,
es un equilibrio. Son un dos complemento. habilidades. Son dos habilidades que consideramos, no me dejarás mentir, son fundamentales, ¿no? Principalmente para la gente que tiene negocio. Claro. Pero al final yo también creo que todo el mundo. para todas las personas, todo mayor de edad que tenga pulso y necesita dinero para comer Y respire. y respire, necesita saber cómo generar dinero y Claro. necesita saber cómo administrarlo de la forma más audaz e inteligente posible. Totalmente de acuerdo, tocayo, y creo que ese es mucho de nuestros porqués, hacemos lo que hacemos. Y empato mucho con tu historia, ese punto de inflexión, ese punto de dolor que muchas veces te impulsa a querer hacer algo diferente. Digo, en tu caso fue un poco más adelante. Tuvo extremo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque no me alcanzo a imaginar el cansancio, el desgaste emocional que pudiste haber llegado a vivir y que te llevó a buscar algo más. Todo deseo implica carencia, y cuando se germina un deseo dentro de nosotros es porque hay una carencia de algo. Entonces tú experimentaste quizá carencia de paz emocional, carencia de tranquilidad, varias cosas. Y eso fue lo que se fue alimentando hasta el punto en el que tomaste tu decisión y te llevó a la búsqueda. Que creo que eso es lo que sucede con todos los que emprendemos o todos los que nos dedicamos a querer buscar algo mejor. Estamos en esa búsqueda de algo mejor. Digo, tú has entrevistado y has platicado con muchos empresarios, yo también, eso es lo que he hecho durante los últimos 10 años, y siempre veo en el empresario el deseo de salir adelante, veo el deseo de una mejor calidad de vida, veo el deseo de querer entregarle algo más y mejor a su familia, a los suyos, a sus seres cercanos, y por eso está en esa búsqueda, por eso se lanza. El problema, como bien tú dices, es que cuando se lanzan y no tienen las herramientas, se vuelve un baño de sangre, porque tienes que aprender de 0 a 100 un montón de habilidades, administrar, vender, negociar, reclutar, poner un negocio, son 20,000 cosas. De hecho, hay estadísticas muy duras. Es muy larga la estadística explicarla, pero de cada 100 negocios que empiezan, solamente uno sobrevive después de 10 años. Y ahora con la pandemia creo que fue brutal lo que pasó en la pandemia, sí. En donde yo lo que observé es que en cuanto a tema de negocios, lograron sobrevivir aquellos que se adelantaron. Yo siempre que voy y tomo el entrenamiento, porque a mí me gusta siempre seguir tomando el entrenamiento contigo, el entrenamiento de ventas que tú tienes, y siempre cuando escucho, es que una de las claves de las personas de éxito es adelantarse. O sea, igual lo estoy diciendo con otras palabras. Sí, lo estás poniendo ¿no? en tus palabras. Pero es como ver más allá, como prever lo que puede pasar. Entonces, a veces estamos económicamente estables y creemos que así va a estar todo el tiempo. Y entra la fiesta, que es un efecto que suelo ver también mucho en la gente, en empresarios y en empleados, en todo el mundo. Entra un poquito más de lana, fiesta, vámonos, ya se puede. Gano más, gasto más, este efecto. Otra vez volvemos al tema de hábitos, falta de educación financiera. Y cuando viene un fregadazo como el que llegó en la pandemia, solamente el que se pudo adelantar fue el que pudo sobrevivir o el que pudo adaptarse de la forma más rápida, ¿no? Entonces, como tú también mencionas mucho en tu entrenamiento, y ya para ir cerrando un poquito el episodio, ¿y alguna recomendación puntual en base a lo que nos ha tocado vivir de manera personal? Por ejemplo, si yo regresara el tiempo y platicara conmigo mismo, ¿no?, en esa situación, definitivamente lo que yo recomendaría es invertir en conocimiento. Antes de ponerse a invertir, que si los CETES, que si las OFIPOS, que si la bolsa, los bienes raíces, las criptomonedas, todo lo que tú quieras. Hay 20,000 vehículos. Un montón de vehículos. Primero hay que centrarse en invertir aquí. El principal activo está en nuestra mente. Benjamin Franklin lo menciona en una frase genial. Y dice, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenarán tus bolsillos. En pocas palabras, invierte en conocimiento. Cómprate cursos, vete a masterminds, chécate podcast del tema que te interese, desarrolla una habilidad. Oye, yo no quiero negocios. Métete a bailar, métete a nadar, métete a hacer algo, alguna habilidad que te haga mejor. Si eres mejor, aumentas tus probabilidades de tener éxito en el ramo en el que te dediques. Y no sé, tocayo, igual te digo ya para ir terminando el podcast, tú, al Renan, a mi tocayo, ¿sí?, a ese que estaba decidiendo renunciar a la escuela, ¿qué consejo le darías con la experiencia que ahora tienes? Haz el 100% desde el día 1. No te esperes. Eso me diría a mí. Me acuerdo muchas veces que me repitieron dentro de la formación, el 80% no es el 100%, el 90% no es el 100%. Incluso haciendo el 100% te toma tiempo.
Entonces, si tú aplicas el 80%, el 90% de lo que ya sabes que tienes que hacer, vas a alargar tu proceso 2, 3, 4, 5, 6 años más. Entonces, yo sé que si hubiera sido aún más aplicado y aún más disciplinado, probablemente ahorita estaría un tanto más adelantado. Pero bueno, es falta de madurez. Y es parte del proceso que también a todos... Es parte del proceso. Por otra parte, tuvimos que pasar por esa situación para estar en donde estamos ahora. Pero bueno, el pasado es como es y hay que seguir aprendiendo y echándole para adelante, Tocayo. Exacto. Tocayo, como siempre, un placer hacer estos episodios contigo. Nos daría para hablar 2, 3 horas. 8 pero bueno, si quieren. Pero bueno, yo creo que hoy estuvo padre, estuvo agradable. Y pues bueno, amigos, con esto estamos llegando al final de este episodio. Como siempre, pues muchísimas gracias por mirar. Recuérdanos, Renan, ¿cómo estás tú en redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como soy Renan Duarte y en general esas son mis redes sociales. ¿Y a ti, Tocayo, cómo te pueden encontrar? En todos lados busquen Billetera Saludable. Van a encontrar un montón de contenido respecto a finanzas personales y educación financiera. Amigos, muchísimas gracias por mirarnos en este episodio. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.